Cristo el velo rasgó, en él podemos ver. Gracia y paz a todos los hermanos, amigos que ahora mismo están conectados al internet o estamos desde acá, desde Quito, Ecuador, en vivo y en directo. Desde acá expresamos nuestra gratitud al Señor por la vida que tenemos. Damos gracias a Dios por esa vida que no es nuestra, sino que es vida de Cristo. Él dijo, yo he venido para que tengan ustedes vida. Es decir, estábamos muertos, como el mundo está muerto, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así está este mundo, solamente que aquellas personas naturales, normales, terrenales, no lo ven y creen que ellos tienen más vida muchas veces que los mismos hijos de Dios. Pero cuando el Señor viene a nuestro corazón y nos hace ver y nos hace entender que el Señor nos ha dado vida y no es cualquier clase de vida, sino que es la vida eterna, la vida del Señor. Entonces es diferente y vivimos agradecidos a Dios constante y frecuentemente. Así que bienvenidos todos y todas. Vamos a empezar esta reunión orando al Señor. Padre, te suplicamos que nos reveles a través de tu Espíritu cada día, cada momento a Cristo el Señor. Que seamos conscientes de la vida que portamos, de la vida que tenemos, y que no es cualquier clase de vida, sino que es la vida de Dios la que llevamos dentro. Y esa vida, Señor, tú quieres que la transmitamos a otros. Tú quieres que esa vida también tengan otros. Porque la vida que tú nos has dado es una vida que tenemos que crecer, hacer crecer, multiplicarnos. De tal manera que, Señor, te damos muchísimas gracias por los velos que vas quitando día a día, por nuestros ojos que están siendo abiertos cada día, porque cada día, Señor, somos perfeccionados. Como dice el apóstol a los hebreos, vamos a la perfección, porque hemos entendido que al ser creyentes, hijos de Dios, tenemos que perfeccionarnos, capacitarnos, entrenarnos constantemente hasta que todos, dice, lleguemos a la medida y estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes en el Señor. Así que, Padre, te agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos hablando de que como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo del Señor, tenemos la responsabilidad ante el Señor de ser esos generadores de ambientes de la gracia de Dios, donde la gracia de Dios se manifestará y se manifiesta a través de el cuerpo del Señor, que es la iglesia, y que no es las congregaciones, porque en las congregaciones hay múltiples, diferentes tipos de personas. La mayoría no entiende y cree que el estar reunido ya es suficiente,
aunque no entienda, aunque no conozca el propósito para el cual está en esta tierra, ya llevan años y años y años y no han crecido en absoluto. Entonces el hombre debía de mantenerse vivo. El hombre debía de mantenerse, debe de mantenerse respirando. Es decir, ir a ese huerto donde fue colocado y en ese huerto donde el Señor iba y los visitaba a Adán, varón y mujer, en donde el hombre respiraba a Dios. El varón y la mujer respiraba a Dios. ¿Cómo era el huerto? Bueno, dijimos que en el huerto el hombre respiraba y exhalaba. Eso era en el huerto. En el huerto el hombre recibe la instrucción de Dios de que debe llenar la tierra, debe poblar la tierra con varones y mujeres. Hacer entonces de este sistema, de este planeta, de esta tierra, un pedazo del cielo que era extensión de lo que sucedía o pasaba en el Edén. Eso, sin duda alguna, incluía el comer, el disfrutar, el tener comunión el uno con el otro, para que se multipliquen. Recuerda, estamos hablando de la fe, que no es sino pasar tiempos con Dios, comunión con Dios, donde la única posibilidad de que el hombre pueda multiplicarse es teniendo comunión íntima con la pareja. La única posibilidad de que el varón y la mujer puedan multiplicarse. No hay otra razón, tiene el apóstol decir, y el Señor añadía, los que se mantenían en comunión, los que pasaban en relación íntima con Dios, Dios mismo entonces se encargaba de multiplicar o añadir los que habían de ser salvos. Por eso, si el varón y la mujer se estuviesen multiplicando, cumpliendo, obedeciendo lo que el Señor les ordenó, jamás se hubiesen ido a hablar con la serpiente, porque estaban muy ocupados. Tenían comunión íntima. Y cuando se tiene comunión íntima, hay multiplicación. Pero el momento en que esto no se cumplía, entonces hay tiempo suficiente. Y en ese tiempo donde no había comunión de la pareja, fueron y hablaron con la serpiente. Así que el varón y la mujer se hubiesen estado multiplicando constantemente y frecuentemente. Pero en el momento en que dejaron, se aparece la serpiente, donde supuestamente debían estar ocupados en la comunión íntima, y si hubieran estado en comunión, hubieran echado fuera a la serpiente. Entonces se terminaba la tentación, porque el varón y la mujer se encontraban tan ocupados en obedecer al Señor, en la comunión con el Señor. Pero en el momento en que
dejaron de tener comunión, entonces viene la tentación. Esto es lo que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Gálatas. Si usted mira detenidamente, dice que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor. Y cuando fue llamado por el Señor, no fue a consultar con hombre alguno. Él dice, si aún conocemos en la carne como tal, ya no lo conocemos más. Entonces el apóstol Pablo dice que tenía el deseo de ir a Jerusalén a encontrarse con los otros apóstoles de renombre o de reputación para conocer, para saber algo nuevo. Y el apóstol Pablo dice que cuando fue a los apóstoles y los escuchó, no recibió nada nuevo. Esto es muy importante, entender, comprender, porque hay muchos creyentes que saben de memoria la Biblia. Entonces van a reunión tras reunión y no reciben nada nuevo. Todo es conocido, todo es sabido. Pero el apóstol Pablo dice que cuando les escuchó a los otros apóstoles de reputación, no recibió nada nuevo. Esto es muy importante. El apóstol Pablo dice que él no fue a consultar con carne ni sangre, sino que el mismo Señor, Jesucristo, se manifestaba al apóstol Pablo revelándole cosas nuevas. Eso es el Evangelio. Si tú no te multiplicas según tu diseño, entonces todos los días tendrás una serpiente para hablar. Alguien que vendrá y te tentará y tú serás una presa fácil. El apóstol Pablo siempre quería ir a lugares donde cuando se presentaba algo nuevo, les enseñaba. Eso es revelación. Y es lo que el apóstol Pablo está pidiendo a los creyentes, que también constantemente reciban revelación. Claro, piense por un momento. El apóstol Pablo dice, Dios nos ha encargado hablar de las inescrutables o infinitas riquezas, es decir, nunca se terminan o se agotan. Jamás. De dar y de conocer. Entonces nadie, absolutamente nadie, hay muchos creyentes hoy en día, muchos predicadores hoy en día, de mucha reputación, de mucha fama, ¿verdad? Que quizás enseñan la misma Biblia, lo mismo, de diferente manera, pero que conocen al Señor muy distantes, que enseñan algo nuevo, pero son de reputación. ¿No? Entonces lo que el apóstol Pablo está enseñándonos es de que como hijos de Dios, verdaderos, como cuerpo de Cristo, tenemos que ir avanzando y madurando y creciendo y perfeccionándonos. El apóstol Pablo decía
donde quiera que voy, algo nuevo tengo que dar y recibir. El apóstol Pablo nunca dijo, ya lo he recibido todo, ¿verdad? Sino que Pablo el apóstol dice, no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo decir lo que conozco todo, que sé todo, sino que prosigo a la meta. Sigo. Cada día el apóstol Pablo crecía. Por eso es importante la cronología. No es el mismo Pablo que escribió la primera carta al Pablo que escribió la última carta antes de morir. Hay un crecimiento constante, permanente. Hay una nueva revelación. Y esa revelación él la recibía a través de la comunión íntima con Dios, con la cual tú y yo debemos de vivir, tenerla constantemente. Ahora, si esperamos cada 8 días o cada reunión, hermanos, estamos equivocados. La tentación está a la puerta, la serpiente está a la puerta, y entonces muchos serán tentados y caerán o cederán ante ella. Entonces tenemos que crear una atmósfera, tenemos que entender el diseño de Dios y multiplicarnos también como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que esta tierra sea llena de la gloria de Dios. Estamos hablando de que el apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Sepultado, luego dice que resucitó, luego dice que Él ascendió y cuando ascendió se impartió en nosotros y se sentó a la diestra del Padre para llenar todos los cielos con su gloria. Así que todos los cielos fueron llenos de la gloria del Señor. Claro, la preocupación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y el Padre dice, hijo, tranquilo, los cielos están llenos de tu gloria. Y la tierra, donde tú y yo vivimos, todo este sistema en el cual tú y yo vivimos, dice, va a ser lleno a través de la extensión tuya, que es tu cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Por eso afirmamos que el Señor no va a hacer absolutamente nada. Dice que Él fue y se sentó a la diestra del Padre. Y cuando se sentó significa que terminó su obra, acabó su obra. No es que oramos, Señor, haz esto, y como que el Señor tiene que levantarse y acudir a nuestra petición, a nuestro auxilio. Una vez que se sentó, ahí se quedó hasta que, dice la Biblia, ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y quién va a poner a todos sus enemigos? En los cielos no, ya está. En la tierra, a través de la iglesia. Es decir, a través de lo que la iglesia haga o deje de hacer. A través de la iglesia que ésta haya recibido del Señor. Porque el Señor dice que nos ha dado absolutamente todas las cosas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y el que tiene a Dios lo tiene todo. No le falta absolutamente nada. Esto no es solamente un versículo bíblico, no es un eslogan, sino que tiene que ser una realidad en la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo.
Y la iglesia son todos los creyentes verdaderos en el Señor. Recuerde, Pablo dice que la tierra está esperando, ansiosamente esperando la manifestación de los hijos de Dios, como que está diciendo, ¿dónde están los hijos de Dios? Que por un lado hay devastación, ¿no es cierto? Hay aniquilación de la vegetación, de animales, aún de hombres mismos. Y la tierra está diciendo, hey, ¿y dónde están los hijos de Dios? Y todo decimos que Dios haga, que Dios cuide, que Dios provea, que Dios. O sea, hasta ahora no hemos entendido absolutamente la obra de la cruz. El apóstol Pablo no dice que él fue crucificado con Cristo, ¿verdad? No dice eso. Él dice, con Cristo cada día soy crucificado. O sea, todos los días. ¿Por qué? Porque no podemos separar jamás en nuestra mente a Cristo, a su iglesia y su obra permanente y constante en nosotros. No podemos separar, jamás. Pero es lo que hacemos. Entonces, como separamos, no entendemos la obra de la cruz, no entendemos el diseño de Dios, para qué estamos, y nos ocupamos de muchas cosas superfluas, temporales. Todo lo que vemos, y aún tocamos, y aún palpamos, es temporal. Y todo lo temporal se desvanecerá. Absolutamente todo. Por eso en la Biblia habla de que Abraham era caminando como que veía al invisible Dios. Y el autor de los Hebreos dice, caminemos como que vemos al invisible, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, todo el tiempo, siempre, constantemente. Así que el apóstol Pablo decía, yo no puedo separar a Cristo de su obra, sería un loco. Entonces a veces pensamos que bueno, sucedió hace 2000 años y el Señor ya nos sanó. No, dice que el apóstol Pablo con Cristo estamos juntamente crucificados. No que fuimos una sola vez y ya basta. Cuando bautizar aceptamos a nuestro Señor y ya suficiente, sino todo el tiempo vamos llevando la cruz. Vamos llevando ese olor grato, como dice el apóstol San Pablo, ese olor fragante y no olor a muerte, que ya una sola vez, ¿no es cierto?, crucificamos, el Señor nos hizo libres y libres y libres, y no es solamente para cantar, no es solamente para tener un versículo bíblico, sino para recordarnos siempre la obra de la cruz. Así que el deseo del Señor es multiplicarnos, llenar la tierra de su gloria. Que toda la gente conozca la obra de la cruz. Que toda la gente conozca el diseño por el cual Dios nos hizo, a ti y a mí. Entonces, no solamente para que tú seas exitoso, famoso, de renombre, sino que te multipliques en otros y los otros conozcan también a Cristo el Señor, conozcan el diseño por el cual tú y yo vivimos y su obra maravillosa en la cruz, las riquezas de Cristo, que nunca se agotan,
nunca se terminan. Esas son lo que tú y yo debemos de conocer. Así que tenemos que crear esa atmósfera. Tenemos que entender el diseño por el cual Dios nos hizo y multiplicarnos como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que esta tierra sea llena de la gloria de Dios. ¿Y quién nos va a hacer? Tú y yo, si somos parte de la iglesia. Si somos verdaderos creyentes. Es decir, no es para que tú digas, ya algo nuevo he aprendido, algo nuevo conozco, y nada más te quedes ahí, sino que te multipliques, que transmitas la vida. Tú no tienes una religión, tú no tienes una enseñanza nueva que has recibido, sino tienes vida. Y esa vida se llama Cristo el Señor, es una persona. Entonces, no fue hasta que nuestro Señor Jesucristo, dice, vino a la tierra. En Marcos dice, después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Juan el Bautista fue encarcelado. Después de que fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que el evangelio del reino de Dios no es un mensaje que hay que buscarlo en un libro. Hay mucha gente que quiere buscar un mensaje en la Biblia. A ver, ¿de qué voy a enseñar? A ver, ¿de qué voy a predicar? Y empezamos a buscar en la Biblia o en algún libro, ¿no? O en alguna canción. Claro, si uno lee la Biblia, está bien que uno debe hacerlo, porque le da mayor claridad. Por ejemplo, a mí me gustaba enseñar del Antiguo Testamento porque algo entendía. Me gustaba enseñar de Israel. Y estaba recordando que nuestro Señor Jesucristo, o Cristo más bien, no era ni israelita. Nuestro Señor Jesucristo no era ni judío, porque nuestro Señor Jesucristo era mucho más antes que David, mucho más antes que Moisés, mucho más antes que Abraham. Ese era Cristo. Él existía antes que el mundo fuese, antes que la creación fuese, antes que los judíos fuesen. Sin embargo, nuestro Señor Jesús era judío, ¿verdad? Pablo dice, si antes yo conocía a Jesús en la carne, si antes yo conocía a Cristo, está en el libro de Gálatas, en la carne, ahora ya no lo conozco más. Eso es muy importante. Ahora conozco a Cristo revelado. Él es muchísimo antes que cualquier otra cosa o persona. Entonces, no vamos esto a encontrar en ningún libro. Nadie respira por leer un libro de teología. Nadie respira por leer un libro de medicina, por ejemplo. Yo puedo escribir sobre la atmósfera y por más que tú o yo respiremos el libro, nosotros
no respiramos libros. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros respiramos, al menos los que tenemos a Cristo, el Señor, en nuestro corazón, respiramos vida. La vida de Dios, la vida eterna. Dijimos al principio, el mundo, los que no conocen al Señor, dicen que también están respirando. Pero tú y yo sabemos que el mundo está muerto, aunque ellos digan que están respirando, aunque ellos digan que están vivos, ¿no? Aunque ellos digan que tienen control o está todo bajo control de ellos, pero están muertos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida eterna, vida en abundancia. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Entonces, dice la Biblia que Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino y nuestro Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es, si ustedes están cercanos a mí, ustedes van a saber un poquito de lo que es el mismo ambiente de Dios, el mismo cielo, reino de Dios. Entonces, si ustedes, estaba diciendo Jesús, se acercan a mí, van a saber un poquito de lo que es el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, no vino a traer una predicación del reino de Dios, una enseñanza del reino de Dios. Jesús vino a traer un gran o una gran burbuja del cielo. Por eso las personas, si usted mira bien los libros de Mateo, Marcos y Lucas, dice que las personas querían estar cerca de Jesús. Dejaban todo por estar con Jesús. Hay un pasaje que dice que el mismo Señor, ¿cómo sería eso, verdad? Nada más para imaginarnos. La gente le seguía a Jesús 3 días y no les importaba si comían o no comían. No les importaba la distancia. Hoy nos importa muchísimo, ¿no? Ah, es que vivo lejos. Ah, es que no hay buses. Ah, ponemos una serie de pretextos. Pero la gente le seguía a Jesús. No importa la distancia, con tal de estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque las personas que estaban cerca de nuestro Señor Jesucristo respiraban vida. Esto es muy importante. Dice que las personas que estaban alrededor lo tocaban y cuando lo tocaban a nuestro Señor Jesucristo eran sanados. Él no se ponía a orar, a ver, en el nombre de Dios, sean sanos. No. Simplemente las personas le tocaban. Hay un pasaje donde una mujer que tenía flujo de sangre, ella dentro de sí pensaba, si tan solamente tocar al Señor, el borde de su manto, si tan solamente. Mucha gente lo apretaba, mucha gente estaba cerca de él o quería estar cerca de él. Y en esa ocasión Jesús dice, alguien me ha tocado.
Entonces los discípulos dicen, pero Señor, la gente te aprieta. Todos te aprietan y tú dices, alguien me ha tocado. Porque nuestro Señor sabía. ¿Eh? ¿Quién? Y no es que quería avergonzar a esta mujer de ninguna manera, sino que quería saber la fe que esta mujer tenía. Y cuando lo tocó, dice que al instante fue sanada. Entonces, ¿por qué? Porque las personas respiraban vida. El estar con nuestro Señor Jesucristo, el generar ese ambiente, era un ambiente de vida. La gente, cuando estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo, era liberada de muchos demonios. Claro, ahora pensamos que los demonios se manifiestan en las personas con lastimándose su cuerpo, encadenados, pero el mundo está muerto. El mundo, cada vez más, hay en el mundo, en este sistema, unos locos más locos que otros, unos más endemoniados que otros endemoniados. Y lo triste es que muchos creyentes no los ven. Y hay muchos que se han pasado por siglos, décadas, que los creyentes dicen deben ser liberados. Es decir, lo mismo que sucedía con los Gálatas, por ejemplo. Pablo les anunciaba el Evangelio, pero había ciertos hombres que se paraban y decían, bueno, está muy bien, es Cristo más esto y este otro y este otro y este otro. Porque nosotros creemos en esto y esto y esto. Es decir, Cristo más estos o estas reglas o estas doctrinas de fe llamábamos nosotros. Es decir, no bastaba Cristo, sino que era Cristo más lo que tú hagas. Hay mucha gente, muchas congregaciones que dicen, bueno, tienes a Cristo, y entonces ahora tienes que servir, cantar, tocar, hacer cualquier cosa. Dentro de cada congregación. No importa si lo hacían de afuera, pero que era importante lo que hacían dentro de las congregaciones. Entonces yo ponía un ejemplo. Yo decía, por ejemplo, cuando viajaba a cierta congregación en un país diferente, el pastor decía, este va a ser su servidor, va a acompañarle donde usted vaya. Y claro, era un servidor que estaba, como solemos decir, a sol y sombra. Me acompañaba hasta el baño. Entonces, era una persona que decía, pastor, estoy a sus órdenes. Qué lindo, ¿verdad? Lo que usted me manda a hacer, eso lo va a hacer. Y era lindo porque, claro, no era bien atendido, pero ni bien terminaba la reunión, desaparecía el hermano. Y me preguntaba, ¿y dónde está el hermano? Ya se fue. Inmediato que se fue. Digo, porque ese hermano me lo quiere llevar a mi casa. ¿Verdad? Para que también allá me ayude, me sirva, etc. Pero desapareció. Así es muchos creyentes. En la iglesia, en la congregación, son unas lindas personas. Sirven de maravilla. Pero afuera son tinieblas. No luz, sino las mismas tinieblas. Este es el mundo que tenemos. Es la vida que portamos. Hay ausencia de iglesia verdadera en el mundo. Nunca entendieron, nunca comprendieron, se creyeron solamente ya felices con ser salvos,
y nada más. Nunca pensaron que esto se trataba de que tenemos que llegar tú y yo, todos los creyentes, a la perfección, a la madurez, a la estatura de Cristo Señor, para cumplir el propósito eterno de Dios. Todos, la iglesia del Señor. Entonces, es el mundo que tenemos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a traer el mensaje del reino y la atmósfera que él creaba o tenía era una atmósfera de vida. Esto es importante, una atmósfera de vida, no era una atmósfera de religión o de puros religiosos. Lo que encontramos en muchas congregaciones son muchos religiosos. Donde voy, siempre la gente, o los pastores de aquí creemos en esto. Cierto, Cristo, pero en algo más. Aquí somos esto, las denominaciones que mal han hecho a la iglesia por décadas. Entonces la gente podía seguir a nuestro Señor Jesucristo, ya dijimos, días sin comer, y la gran pregunta es ¿por qué? Porque donde estaba nuestro Señor Jesucristo, estaba el reino de vida. Se respiraba vida. Había pan, había comida, los enfermos eran sanados, los endemoniados quedaban libres, las tormentas literalmente se iban. Hoy en día escuchamos tormentas por todo lado. Se avecina una gran tormenta. Los expertos, los científicos dicen, bueno, sucedió en este lugar, en este otro lugar, y sin duda alguna también va a pasar en ese lugar. Y entonces la gente anda atemorizada, preocupada, desesperada, y cierto, hay que cuidarse, hay que protegerse por si acaso. Andan asustados y la tierra está preguntando, ¿y dónde están los hijos de Dios? ¿Asustados? ¿Escondidos? ¿Bien protegidos? ¿Bien resguardados? ¿Dónde están? Tal vez están haciendo conciertos de oración, vigilias, hay unos que no acontezca. Que Dios guarde. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Absolutamente nada. Aunque digan que están orando, cantando, alabando a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo volvió a habilitar para que el hombre comience a respirar un sistema, porque donde estaba nuestro Señor Jesucristo estaba el reino de vida. Y Él volvió a habilitar para que el hombre respire el sistema respiratorio, ¿no? Donde estaba nuestro Señor, donde está nuestro Señor Jesucristo, se respira entonces libertad. A veces solamente cantamos, nos gusta cantar, ¿no es cierto? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y cantamos y cantamos y cantamos. A veces me pongo a ver las caras de los hermanos que cantan y cantan, lloras, lloras. Y me pregunto si verdaderamente son libres. Si verdaderamente son libres. Si verdaderamente se respira libertad.
se respira vida, ¿no? Se respira salud. Hay mucha gente que dice, bueno, aquí hay libertad, pero no hay salud. Estamos todos enfermos, estamos todos preocupados. A veces lo que nos convoca a una reunión es el temor. Se avecina alguna tormenta, entonces eso nos convoca a la reunión. No es el Señor, sino es el temor a la tormenta, al tsunami, a la corriente de el niño, la niña, el joven, o sea, tantos nombres se inventan. Y entonces nos convoca a eso, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder. Eso es lo que nos convoca. No nos convoca el deseo de conocer al Señor. Eso es lo menos que nos convoca. Creemos que ya lo sabemos todos, o aún peor, creemos que Dios tiene que hacerlo. Como que Dios está en la obligación de hacerlo. Porque claro, nos justificamos, somos hijos de Dios, somos creyentes, aquí pasamos cantando y alabando a Dios 1 hora, 2 horas, lo que sea. Entonces como que Dios se ve en la obligación de hacerlo. Y dijimos, debemos saber y entender esto. Dios no nos debe nada a nadie, en absoluto. Nada. Porque en la cruz hizo todo. En la hora. El problema es que no sabemos qué es lo que hizo. No sabemos qué pasó. Y nuestra obligación es que el mismo Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos vaya revelando o mostrando a todos lo que sucedió. No un mensaje cualquiera, no cada 8 días, esperando que haya una reunión, sino todo el tiempo. ¿Qué sucedió en la obra de la cruz? Entonces el mensaje del reino de Dios es muy minucioso. Si lo entendemos, si lo entiendo yo suelo decir, si lo entiendo yo, cualquiera puede entenderlo. ¿Oyó? Si yo lo entiendo, entonces cualquiera puede entender, porque hay un concepto equivocado. Y creemos que solamente el pastor, solamente el predicador lo sabe. Yo, como soy un creyente sencillo, humilde, decimos, ¿qué voy a saber? Entonces hay muchos creyentes todavía que buscan al líder, al pastor, para que ore por ellos, porque la oración de ellos, Dios no las escucha. Ya hablamos, o vamos a hablar, lo que es la verdadera oración en el nuevo pacto. Totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, si yo lo entiendo, cualquier persona lo puede entender. Por eso decía el apóstol San Pablo, somos siervos del Señor. No nos creemos superiores a nadie. A nadie. El problema es que nosotros pensamos y somos como el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Con temores, con miedos, a que Dios nos pueda hablar a todos. No, Moisés, sube tú, solamente tú. Si nosotros subimos, Dios nos va a matar. Y Dios quería hablar con todos, comunicarse con todos, revelarse a todos, no solamente a un hombre.
sino a todo un pueblo, a toda una nación. Amados, esperamos que realmente esto sea un indicativo para que cada uno de nosotros podamos crecer, podamos pedirle al Señor que Dios pueda revelarnos a la iglesia, pueda revelarnos que si usted no se cree ser parte de la iglesia, entonces, pero si usted es parte de la iglesia, tiene que saber esto, que Dios quiere revelarse a su vida también, para que usted conozca y desee y se multiplique también en otros. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender, a comprender esa verdad. Y que cada día el Espíritu Santo pueda orar en nosotros, trayendo esta revelación. Y que entendamos cuál o para qué fuimos diseñados. A nos entender que con la caída de la desobediencia del hombre, varón y mujer, todo se distorsionó. El hombre se creó que no puede hacer nada, era inservible, incapaz, pero ahora con Cristo, Él nos ha puesto y Él desea ponernos a la misma altura, al mismo nivel que Él. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, queremos también invitarle los días sábados a las 7 de la mañana, estamos acá reunidos, y también los días domingos seguimos la enseñanza. La gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.